Hasta ahora, en nuestra introducción a la Epístola de Santiago, hemos examinado el trasfondo. Ahora, estamos listos para examinar la estructura y contenido de la epístola. Acabamos de sugerir que el libro de Santiago presta mucha atención a la sabiduría como la forma de encontrar gozo en tiempos de prueba. Pero este énfasis en la sabiduría nos ayuda a entender algo más que solo el propósito de este libro. Muchos intérpretes han hablado del libro de Santiago como el libro de sabiduría del Nuevo Testamento. Y esta perspectiva también nos ayuda a comprender la inusual estructura y contenido de la epístola. En el tiempo en que Santiago escribió su carta, había habido una larga historia de literatura de sabiduría que provenía del Antiguo Testamento. Las escrituras de sabiduría del Antiguo Testamento incluyen Job y Eclesiastés, así como el libro de Proverbios y un número de los llamados Salmos de sabiduría y refranes proféticos de sabiduría. La deuda de Santiago con esta literatura del Antiguo Testamento es evidente de varias maneras. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 11, Santiago usó el ejemplo de Job, el personaje principal del libro de Job, para promover la paciencia. Más allá de esto, Santiago tocó temas como la lengua, el trato de las viudas y los huérfanos, la pobreza y el favoritismo. Estos temas reflejan numerosos paralelos con el contenido del libro de Proverbios. Cuando leemos la epístola de Santiago, vemos repetidamente la palabra sabiduría. Él obviamente la valora grandemente. La sabiduría de arriba en contraposición a la sabiduría de abajo. Y ese valor a la sabiduría y la estructura de la epístola nos hace pensar que había una gran influencia en su vida acerca de la literatura de sabiduría antes que él. Esto lo vemos más explícitamente cuando cita y usa el libro de Proverbios, y también en cómo recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús, quien también habló a menudo en un contexto de sabiduría. Hubo un desarrollo del pensamiento de sabiduría y del género de la escritura de sabiduría en el período intertestamental, y vemos algunos de los mismos temas a través de esa literatura de sabiduría en la epístola de Santiago. Y ocasionalmente vemos también la misma estructura, pero muchos de los temas comenzaron realmente con el libro de Proverbios y con Jesús. Así que la mayor influencia en Santiago probablemente viene de Jesús y de los Proverbios. Pero en la epístola de Santiago es muy importante el género y la sabiduría proverbial en todo el judaísmo del Segundo Templo, alrededor del tiempo de Jesús. La carta de Santiago también refleja el contenido de libros de sabiduría influyentes fuera de las Escrituras, como el libro de sabiduría de Salomón y el libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, también conocido simplemente como Sirac, o libro del Eclesiástico. Estos libros eran bien conocidos en los días de Santiago, y hay paralelismos sorprendentes en su carta. Solo como un ejemplo, en el capítulo 1, versículo 26 de Sirac, leemos: Si apeteces sabiduría, guarda los mandamientos, y el Señor te la dispensará. Y Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Además de estos tipos de literatura de sabiduría, gran parte de la instrucción de Jesús, registrada en los Evangelios, es característica de la enseñanza de la sabiduría en Israel. Y los intérpretes han notado una serie de similitudes entre la escritura de Santiago y la instrucción de Jesús. Consideremos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 10, donde Jesús dijo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Comparemos esto con Santiago capítulo 1, versículo 12, donde Santiago escribió: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La literatura de sabiduría del judaísmo en el primer siglo y un poco antes tuvo una influencia considerable en Santiago, especialmente en términos del medio cultural y literario con el que trabajaba. De hecho, hay docenas de alusiones y paralelismos entre la epístola de Santiago y otras literaturas tanto en el Antiguo Testamento como en otras literaturas judías. Santiago cita a Proverbios al menos una vez y tiene muchas alusiones particularmente a la sabiduría de Jesús ben Sirac, una obra que fue escrita aproximadamente un siglo antes del tiempo del Nuevo Testamento.
Pero hay una cosa que es única de Santiago en términos de sabiduría, y es que él conecta su sabiduría muy de cerca con la enseñanza de Jesús. Santiago es probablemente uno de los ilustradores más coloridos del Nuevo Testamento, con representaciones de barcos guiados por pequeños timones y agricultores que esperan pacientemente y comerciantes que están viajando. Hay muchas ilustraciones y todo está influenciado por la sabiduría. Pero el contenido de la epístola de Santiago está realmente llevando hacia adelante la manera en la que Jesús presenta el reino y la manera en que la presencia del reino cambia nuestras vidas. Debido a los estrechos vínculos de Santiago con la literatura de sabiduría, la estructura de la epístola es muy diferente de lo que podríamos esperar. Incluso una breve mirada a esta carta nos dice que su organización no es simple. De hecho, desde nuestro punto de vista moderno, puede parecer muy desorganizado. Al igual que el libro de Proverbios, la epístola de Santiago trata con una variedad de temas importantes, y a menudo usa solo unos pocos versos sobre un tema antes de pasar a otro. De vez en cuando, vuelve a uno o más de sus temas más adelante en la carta, pero sin consistencia. Algunos comentaristas incluso han llegado a la conclusión de que no hay estructura en la epístola de Santiago. Han sugerido que es solo una colección de dichos de sabiduría sin orden real o flujo de pensamiento. Pero tenemos que tener cuidado aquí. Esta carta no es solo una confusión caótica de versos no relacionados lanzados juntos sin ningún orden en absoluto. Aunque la epístola de Santiago se asemeja a la literatura de sabiduría en forma y contenido, también difiere de ese género en una variedad de maneras. A diferencia de otras literaturas de la sabiduría, la epístola de Santiago es una carta escrita a iglesias específicas, y por esta razón, refleja algunas de las características de organización de otras epístolas del Nuevo Testamento. No todos los intérpretes están de acuerdo en la organización o estructura de la epístola de Santiago, pero para los propósitos de esta lección, hemos dividido el libro en 7 secciones. La epístola empieza con un saludo de Santiago en el capítulo 1, versículo 1. La primera división principal es una introducción a los temas principales del libro que podríamos llamar Sabiduría y Gozo, en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 18. La segunda división principal expresa la preocupación de Santiago por la sabiduría y la obediencia, en Santiago capítulo 1, versículo 19, al capítulo 2, versículo 26. La tercera división principal trata de la sabiduría y la paz en la comunidad cristiana, en Santiago capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 12. La cuarta división principal se centra en la sabiduría y el futuro en Santiago capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 12. La quinta y última división principal está dedicada a lo que podemos escribir como sabiduría y oración, en Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. Después de esas 5 divisiones principales, hay una exhortación final en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Veamos a cada una de estas divisiones, comenzando con el saludo en Santiago, capítulo 1, versículo 1. Escuchemos otra vez el capítulo 1, versículo 1, el corto saludo de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. No debemos omitir la forma en la que Santiago se describió aquí. Él se llamó a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago podría haberse presentado como el líder de la iglesia o incluso como el hermano de Jesús. En su lugar, eligió hacer el punto de que él era el siervo de Dios y Cristo. Esta doble referencia puede ser la declaración personal de humildad de Santiago, tema que él aborda más adelante en el libro. Aquí, él ejemplificó esa humildad dejando claro que él era el siervo de su hermano Jesús. Después del saludo, la primera división principal se centra en lo que hemos llamado sabiduría y gozo. Santiago escribió su carta a los cristianos que habían sido expulsados de Jerusalén y estaban dispersos por el mundo mediterráneo. Se enfrentaban a diferentes tipos de juicios que sin duda los desalentaban, y por esta razón, las primeras palabras de Santiago sobre la importancia de la sabiduría comenzaron con un llamado al gozo. Escuchemos otra vez en Santiago capítulo 1, versículo 2, donde Santiago le dice a su audiencia: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este pasaje puede parecer extraño para nosotros.
especialmente porque se dirige a personas que están enfrentando diversas pruebas. Pero la apelación de Santiago de tener sumo gozo en las pruebas no es tan inusual como podríamos pensar. La frase sumo gozo viene de la expresión griega pasan charan, que puede ser traducida gozo completo y absoluto. Este tipo de ánimo encaja bien con otra literatura de sabiduría de los días de Santiago. Muchas escrituras de sabiduría animaron a los que sufrieron a considerarse bendecidos. Jesús, por ejemplo, cerró las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 12, con el llamado a gozaos y alegraos ante la persecución. Como dijimos antes, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Santiago enseñó que la paciencia a través de las pruebas hace posible que los creyentes sean perfectos y cabales. En otras palabras, cuando el pueblo de Dios enfrenta dificultades, crecen en la plenitud de todo lo que Dios quiere para ellos. Pero en realidad, a menudo es difícil incluso para el creyente más sincero ver cómo esto es cierto en medio del sufrimiento. Esta es la razón por la cual, en el siguiente versículo, Santiago les dijo a sus lectores que buscaran la sabiduría de Dios. Recordemos cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Aquellos que deseamos sumo gozo mientras sufrimos pruebas, debemos pedirle a Dios sabiduría, la cual es necesaria para que nos ayude a entender cómo las pruebas nos conducen a mejorar. Y si pedimos este tipo de sabiduría de Dios, Él nos la dará. Tal y como Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 17, Dios da los dones buenos y perfectos a su pueblo. Santiago cerró esta sección en el capítulo 1, versículo 18, con estas palabras de aliento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando recibimos la sabiduría para entender cómo Dios obra a través de las pruebas, podemos tener gozo. La sabiduría fortalece nuestra confianza en que Dios ha ordenado para nosotros la bendición de la salvación eterna. Después de tratar con la sabiduría y el gozo, Santiago se mueve a la relación entre la sabiduría y obediencia. En esta sección, Santiago trata con la sabiduría y obediencia en 3 pasos básicos, comenzando con el capítulo 1, versículos 19 al 27, que introduce la importancia de tomar acción en lugar de solo escuchar o hablar. En el capítulo 1, versículo 22, leemos esto: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Oír la palabra simplemente no es suficiente. La palabra de sabiduría de Dios también debe conducir a la obediencia fiel. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando leemos la carta de Santiago, vemos que él enfatiza la necesidad de poner en práctica lo que decimos que creemos. Es un tema muy prominente en toda la epístola, y podríamos preguntarnos, ¿por qué Santiago hace hincapié en eso? La respuesta parece ser, Santiago vive en el mundo real, y él ministra a gente real. Y en el mundo en el que vivimos, hablar es barato. Es muy fácil decir que creemos en Dios y mucho más difícil poner esa creencia en acción. Esto fue un desafío no solo para Santiago, sino también para Jesús. Hablar no es lo mismo que hacer. Jesús y Santiago lo saben. Estaban tratando de llegar a personas reales, en un mundo real, con un problema real. Santiago esperaba que sus lectores hicieran más que solo escuchar la palabra de Dios. Él esperaba que ellos pusieran su fe en acción. Este tema era tan importante para Santiago que, aunque él tocó este tema en los capítulos 1 y 2, regresó a él una y otra vez a lo largo de su epístola. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, la perspectiva básica de Santiago sobre la relación entre sabiduría y obediencia aparece otra vez. Santiago escribió: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Como indica este versículo, la sabiduría y el entendimiento de los propósitos de Dios en las pruebas y sufrimientos no es un mero asunto intelectual. Aquellos que tienen estos dones lo demostrarán con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad dadas por la sabiduría de Dios. Así, en el capítulo 1, versículo 27,
Santiago cierra esta sección sobre la necesidad de actuar, resumiendo la piedad verdadera o religión de esta manera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago habla muy francamente de la religión, lo que él llama pura y sin mácula. Esto es, cuidar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en nuestra cultura, que es tan materialista en muchos sentidos, son dos caras de la misma moneda. Y una de las maneras en que somos contaminados por el mundo es el no cuidar a los pobres que nos rodean, o atribuir su pobreza a algo en ellos y no mirar las causas sistemáticas de eso, o vernos a nosotros mismos, que tenemos recursos, como significando que de alguna manera somos superiores, o tenemos la bendición de Dios y la gente pobre no. Cuando la realidad es que muchas veces lo que encontramos es que la fe de los pobres es más fuerte y más auténtica que la gente que no ha sufrido las mismas cosas que ellos. Siguiendo este llamado introductorio a la acción, Santiago elaboró la conexión entre la sabiduría y obediencia, enfocándose en el problema del favoritismo en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Algunas personas dentro de la audiencia de Santiago aparentemente habían estado mostrando preferencia a los ricos y descuidando a los pobres. Y en esta sección, Santiago dirigió este problema llamándolos a poner atención a lo que él llamó la ley real. En el capítulo 2, versículo 8, Santiago dijo: «Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis». Esencialmente, descuidar a los pobres a favor de los ricos es fallar a amar a tu prójimo. Y Santiago enseñó que ellos debían evitar el pecado del favoritismo, manteniendo la ley real. Vemos en las enseñanzas de Santiago sobre los ricos y su relación con los pobres un verdadero reflejo de la enseñanza del Salvador en Lucas capítulo 16. En el capítulo 2 de Santiago, él habla de cómo ellos no saben que Dios ha escogido a los pobres que le aman para ser herederos de su reino. A los ricos se les muestra parcialidad cuando llegan a las reuniones cristianas. Se les muestra respeto. Les decimos: puedes tomar mi asiento, puedes tener el mejor asiento en la asamblea. Y Santiago advierte a aquellos que están actuando de esa manera, recordándoles que los pobres tienen una posición plena en el reino de Dios, derechos plenos de herencia, y por lo tanto, se les debe mostrar dignidad y respeto, así como una plena membresía también entre el pueblo de Dios. Como hemos visto, el libro de Santiago tiene un enfoque muy positivo sobre la ley de Dios. En el punto de vista de Santiago, la ley nos enseña a cuidarnos unos a otros, a tener compasión de los pobres, evitar el favoritismo y cosas por el estilo. Pero este punto de vista positivo puede ser mal usado si no somos cuidadosos. Los cristianos modernos generalmente señalan cómo la ley de Dios ha sido utilizada en vano, como una manera de tratar de justificarnos a nosotros mismos ante Dios por nuestras propias acciones justas. Y tenemos razón al rechazar este abuso de la ley de Dios. Pero por el contrario, el libro de Santiago destaca una faceta diferente de la ley. Santiago enseñó que, aunque nadie puede ser justificado por la ley de Dios es nuestra fuente de sabiduría, y debemos vivir en obediencia a ella. Por supuesto, no obedecemos como si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento. Debemos siempre aplicar la ley de Dios a la luz de Cristo y a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Pero aquellos que han creído en Cristo para su salvación obedecen la ley por gratitud a Dios, porque es la revelación de la sabiduría de Dios. En esta escena, Santiago hace eco al Salmo 19, versículo 7, donde leemos esto: «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo». Después de introducir la importancia de la acción en respuesta a la palabra de sabiduría y de resistirse al favoritismo al obedecer la ley real de Dios, Santiago se refirió a la relación entre la fe y la obediencia, en el capítulo 2, versículos 14 al 26. En el capítulo 2, versículo 14, Santiago planteó esta pregunta: «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?». Santiago respondió a esta pregunta con un resonante no.
Lo hizo de varias maneras. Primero, él señaló que incluso el diablo cree cosas verdaderas acerca de Dios, pero no le hace ningún bien. Luego señaló cómo la fe de Abraham lo llevó a la obediencia. Y describió cómo Rahab demostró su fe a través de buenas obras. Así, en el capítulo 2, versículo 26, Santiago llegó a esta bien conocida conclusión. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De acuerdo a Santiago, tener las creencias correctas no es suficiente. Una fe que no se muestra a sí misma en obediencia está muerta, no es una fe salvadora.